poder compartir con ustedes y con todos los esperándola aquí con todo desde hace bastante. Muchísimas gracias. Gracias a usted por hacer tiempo y compartir con toda la audiencia también de la YSKL este trabajo, procuradora. Bueno, usted lo dice en su informe que presentó acerca de los desafíos, la fortaleza, dice en la parte de introducción de su informe, y yo le comentaba a Carlita Quijano que también hace mención a que encontró una ley orgánica que tampoco está respondiendo a las necesidades de una institución como la Procuraduría. Pero coméntenos, bueno, la expectativa que tiene a partir de este informe de los 100 días sobre cómo enfrentar, bueno, las fortalezas, uno satisfecho, pero el problema, los retos, las debilidades, procuradora. Justamente los retos los presentamos alrededor de una reestructuración interna, el tratar de optimizar las competencias, las capacidades ya instaladas del personal que labora dentro de la institución, para tratar de ajustarlo y darle un equilibrio adecuado a las unidades que tienen muchísimo más demanda. Todas tienen mucha demanda, pero hay unas que están mucho más cargadas que otras. ¿Cómo cuáles, procuradora? Por ejemplo, la unidad de familia, la unidad laboral de defensa de los derechos del trabajador y por supuesto la unidad de la Defensoría Pública Penal. Son 3 áreas que tienen un escaso personal y una alta demanda por la cantidad de pretensiones que nosotros le brindamos a toda la población. Entonces eso hay que tratar de venir a ajustarlo, de venir a fortalecer ya el conocimiento técnico y especializado dentro de la materia y propiciar que las otras unidades que también tienen trabajo, pero que puedan venir a conocer un poco de estas otras y sobre todo en este espacio vamos a procurar que la unidad de mediación de la institución sea la puerta de entrada. No solamente porque necesitamos nosotros buscar una forma de cómo reducir los tiempos de respuesta del número de expedientes que ya se tienen, sino sobre todo porque la construcción de la cultura de paz debemos de hacerla desde las instituciones del Estado. Entonces, si nosotros generamos la posibilidad que las unidades de mediación procuren los avenimientos entre las personas que tienen el conflicto interpersonal, esto lograría, primero, que entre ellas puedan venir a educarse a que la mejor forma de resolver los conflictos es hablando, es negociando, es encontrando el punto de equilibrio para satisfacer de común acuerdo esas necesidades de mejorar las relaciones interpersonales, pero también por la otra estaríamos generando que el Estado no se sature. Eso le conviene al órgano judicial porque tendrán la oportunidad de venir a disminuir los procesos que ya tienen en trámite. Va a reducirse también un costo para las instituciones del Estado, dependiendo de quienes intervengan, ya sea el Ministerio Público Fiscal o los abogados particulares que pueden venir a tener una intervención dentro del quehacer de la administración. Con la mediación, ¿en cuánto tiempo se puede, digamos, resolver un caso, un proceso? Eso depende de la demanda que se tenga, pero estaríamos hablando de aproximadamente unas 3 semanas a 5 semanas, dependiendo de el que contemos con toda la información, que comencemos a generarle una primera convocatoria a la mediación y con posibilidad de una segunda convocatoria, que es el tiempo, las oportunidades máximas en ese intervalo del que le estoy refiriendo. ¿No se ha potenciado, procuradora, la mediación hasta hoy? ¿Cree que es una herramienta que no estamos aprovechando, como dice usted, para evitar la saturación de procesos? Creo que aún se puede dar muchísimo más. Si ustedes revisan todos los ordenamientos jurídicos, todos establecen mecanismos de solución autocompuesta, porque la finalidad es esa. Es más, en algunas legislaciones le dan de manera categórica la responsabilidad al mismo juzgador que propicie las mediaciones, que propicie las salidas, que busquen venir a sacar de forma distinta a la emisión de una sentencia por un tercero, la resolución alterna de los conflictos. Pero creo que falta aún más, porque los mecanismos litigiosos deberían de ser la última alternativa para cualquier instancia del Estado, para todos los que intervenimos en el quehacer de la solución de los conflictos. ¿Cuáles son, por ejemplo, aquellas esferas, procuradora, en las que la mediación se puede utilizar? Porque habrá procesos, sobre todo porque nosotros tenemos un problema de inseguridad en los que no cabe la mediación, pero ¿en qué procesos podemos utilizar esta herramienta?
la mediación puede venir, o la conciliación, cualquier salida alterna, está permitido en todo el ordenamiento procesal civil y mercantil. Los artículos del 126 al 130 desarrollan todas las formas de salidas anticipadas del proceso. El mismo proceso penal regula ya en el artículo 38 del Código Procesal Penal que puede ser utilizada la conciliación y la mediación en un catálogo determinado de conductas delictivas que permitirían también no saturar el sistema de justicia penal. En cualquier otro mecanismo alternativo vinculado a las diferencias familiares, a las diferencias incluso entre vecinos, o sea, la generación de toda esta nueva legislación vinculada a las contravenciones administrativas también está generando esta posibilidad. Nos obliga, junto con los líderes y las lideresas de las municipalidades, el venir a propiciar mecanismos de salida. Entonces, cuando usted revisa, es todo el escenario de relaciones personales. Todos los permitiría venir a buscar primero laborales, familiares, penales, civiles, mercantiles, diferencias entre vecinos. Todo lo está diseñado para que se llegue a esta primera alternativa, no última alternativa. Esa debería de ser la cara de entrada. Por ello, incluso estamos haciendo un esfuerzo con el Ministerio de Educación para que desde las escuelas pueda venir a instruirse, a educarse, a tratar de generar un valor adicional propiciando la mediación escolar. A veces en las partes, quizás cuando se da esto de la mediación, a veces quizás una de las partes no acude, digamos, a un llamado, a un citatorio, y es allí donde se retrasa también, digamos. Claro, por eso hablaba de una media estimada, porque tenemos la posibilidad de hacer una segunda convocatoria al proceso de mediación. Y lo importante acá es que tomemos en cuenta que el mediador lo que busca es simplemente que ambas partes hablen de su dificultad y ambas partes busquen a sus propias satisfacciones la solución de la controversia. Entonces, ya solo que no logremos superar el proceso de mediación, entonces no tendríamos alternativa más que irnos por la vía litigiosa, sin perjuicio que dentro del mismo trámite procesal, si así está diseñado en la legislación, podamos volver a hacer otro intento ya de búsqueda de conciliaciones o mediaciones según resulte ser propio. La reducción de los tiempos de respuesta a los expedientes, decía usted también, procuradora. ¿Cómo está, por ejemplo, cuando la Procuraduría comienza un proceso? Digamos, si se logra la mediación, usted nos decía que puede ser hasta 5 semanas, decía, máximo. Pero en un proceso porque usted hablaba que encontró 9,000 expedientes en mora de distintos procesos. ¿De qué tiempo de respuesta estamos hablando? Como ya estamos entrando al ámbito del litigio, de la controversia, ya nos estamos introduciendo al quehacer judicial. En el quehacer judicial ya formamos parte de uno de los sujetos procesales intervinientes en el conflicto. Entonces eso ya depende de la dinámica propia del órgano judicial, de la saturación de los calendarios de agenda que puedan venir a tenerse, pero tampoco puedo dejar de invisibilizar un tema que es importante. La reducida planta de profesionales que laboran en la institución nos propicia a que, aun cuando hayan múltiples audiencias señaladas, si coinciden en días y horas, es imposible que la Procuraduría pueda enviar a su abogado o abogada a que intervenga en el proceso. ¿Cuántos abogados tienen? La totalidad de defensores. Los defensores públicos en general son 662, pero esos son distribuidos en distintas áreas. La Defensoría Pública Penal, que le hablaba que tiene mucha carga de trabajo, notará que solo tienen nominalmente 260 defensores. Ya en la operatividad por distintas situaciones puede venir a disminuir, pero estamos frente a una planta judicial de más de 700 sedes judiciales. Entonces, si esto viene a coincidir múltiples audiencias en una misma fecha, hay imposibilidad de poder acudir. Entonces comienzan a presentarse los aplazamientos de las audiencias, la necesidad de reprogramación, y es ahí donde vamos cayendo en esta acumulación de procesos que no logran venir a tener el resultado propio o esperado. Claro, y por ejemplo, en un proceso judicial, ¿es un abogado defensor público o es un equipo de defensores públicos?
equipos? En la Defensoría Pública Penal es la única que tenemos la posibilidad de que se trabaje por equipos en estricto sentido. Pero en la operatividad, aun cuando tengamos ese equipo de trabajo, la multiplicidad de audiencias en muchas ocasiones hace que vaya a cubrir uno solo. En el ideario debería de ser un solo profesional el que desde que se le asigne el expediente sea el que termine el trámite judicial, incluso en su fase de ejecución, de ser necesario. Pero eso en la práctica no lo podemos garantizar. No tenemos esa capacidad. Y es ahí donde se va viniendo a recibirse los señalamientos. La misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado, en el caso de Agapito Ruano versus El Salvador, de que la garantía de una defensa tiene que ser efectiva. Y eso trae consigo el acompañamiento, el asesoramiento, la aportación probatoria, la controversia de la prueba que ha sido presentado por el Estado para verificar la legalidad del trámite judicial. Entonces, con esa reducida planta de abogados, no podemos garantizarle que el mismo que fue a una audiencia inicial vaya a un anticipo probatorio, continúe en la audiencia preliminar o pueda llegar hasta la vista pública. Entonces, todas estas incidencias van mellando la eficacia del ejercicio de la defensa. Entonces, por eso estamos insistiendo muchísimo en hablar que este no es un asunto solo de la Procuraduría General, es un asunto de Estado, es el país mismo el que tiene que reflexionar que las reglas del debido proceso se tienen que garantizarse para todas las personas. Solo así puede haber una satisfacción estatal de que esa condena o esa decisión judicial es una decisión realmente justa. Y en la Defensoría Pública Penal, Procuradora, ¿qué nivel de éxito se tiene, digamos, en las audiencias? ¿Cuántos casos ganados? Wow. Esa estimación forma parte de los retos que estamos procurando hacer desde el ámbito de la escuela de capacitación, para que se convierta en un centro de formación. Porque aspectos como el que usted señala, aspectos como el poder verificar si todas las personas que mantuvieron privada de libertad dentro del juzgamiento tienen una sentencia condenatoria, porque si no la tienen, note que tuvimos un problema de apariencia de buen derecho. Y por tanto, uno de los elementos para privar de libertad a una persona fue la apariencia de buen derecho. Entonces, temas como el grado de eficacia, no solo en primera instancia, sino también en segunda instancia e incluso en la única instancia casacional. ¿Cómo lo estamos llevando? ¿Cómo lo estamos midiendo? ¿Cuál es el resultado? ¿Hay una homogeneidad en la aplicación del derecho? Entonces, esos abordajes es lo que queremos, que con el componente que ya traemos de las áreas operativas, nuestro centro de formación pueda venir a hacer planteamientos y posiciones categóricas frente al resto de instituciones y frente a la sociedad civil para poder decirle, note, ese es el grado de eficacia de la Defensoría, esas son las limitantes con las que se enfrenta la Defensoría, esta es la homogeneidad en la aplicación o no del derecho, esta es el análisis de la aplicación de medidas alternativas a la pena de prisión para ver si es cierto que no se está convirtiendo en una pena anticipada. Procuradora, Entonces, y ahí, perdone, digamos, esta Defensoría Penal, como usted dice, tiene un reto. ¿Es más eficaz o tiene mayores recursos la Defensoría en procesos de familia o en otro tipo de procesos? Claro, en el ámbito laboral, por ejemplo, nuestro grado de eficacia es muy alto. La cantidad de recuperación de dineros producto de los juicios laborales en verdad resulta tener un indicador bastante importante. ¿A dónde nos encontramos con las limitaciones en el ámbito laboral? En la fase de ejecución de la sentencia. Porque una sentencia estimativa, si bien es cierto, le permite al trabajador o la trabajadora decir, he logrado que se me reconozca que hay una obligación laboral que cumplir hacia ella o hacia él, en su fase de ejecución no logramos venir a tener la ejecución del reclamo que se ha ganado. Que se concrete. Que se concrete. Hasta este momento solo contamos con 6 ejecutores de embargo, 5 de ellos pagados por la Procuraduría, 1 adicional pagado por la cooperación que Hormuza y Brooklyn Pond nos hace a la institución, pero que 6 ejecutores de embargo para todo el territorio nacional resulta venir a ser muy poco. Sí. Entonces, esa es otra de las áreas que necesitamos venir a fortalecer, porque si no, caemos en esta cantidad de procesos
procesos que, aunque tengamos una sentencia estimativa, no logramos venir a darle en su fase de ejecución forzosa si no hay un pago obligatorio, obviamente, por parte del empleador que satisface la obligación, la carga que fue impuesta por el Estado. Claro, y en el caso de familia hay también eficacia de parte de la Fiscalía. Por la Procuraduría, nosotros contamos, claro, con 97 pretensiones. Y eso le reflexionaba al inicio de la entrevista, que por eso es otra de las áreas altamente cargadas. El área de familia es la diversidad de temas que conlleva, no solamente dentro del ámbito administrativo, fijando cuotas alimenticias, verificando si se pueden haber reconocimientos de hijos o hijas dentro de esta etapa, sino luego en la etapa litigiosa, en la etapa de las reclamaciones, pérdida de autoridades parentales, el tema de las adopciones, el tema de los cuidos. O sea, familia es una de las áreas que más prestaciones da a la población usuaria de nuestro país. Y en esta ley nueva de adopciones, Procuradora, hubo también ahí algunas figuras en las que se estaba pidiendo modificaciones. ¿La Procuraduría ha podido concretar procesos en el marco de la nueva ley? Estamos en esa etapa, ya tenemos una junta directiva que está muy comprometida en el tema. De hecho, se han desarrollado a esta fecha alrededor de 12 reuniones extraordinarias, aparte de las 8 reuniones ordinarias, porque se está trabajando ya en el reglamento, por ejemplo, para las agencias de acreditación en el extranjero. Tenemos ya instaurado el comité de asignación en el que se están analizando ya los expedientes propios, tanto de las familias como de aquel niño, niña o adolescente que estemos procurando que pueda venir a ejercer su derecho a contar con una familia que le ayude en su protección. ¿Y se acortan los tiempos también con esta nueva normativa, Procuradora? Sí se cortan tiempos en tanto resulta venir a contarse con el equipo suficiente. Por ahora no tenemos psicólogo ni trabajador social. Estamos en esos procesos de contratación. La antigua oficina para adopciones, la que realizaba los trámites con el Código de Familia e incluso con la aplicación del decreto 944, tampoco tiene una psicóloga y una trabajadora social. Entonces nos corresponde estar del escaso personal de la unidad de familia, facilitándole que pueda venir a utilizarse por ambas oficinas y podamos realizar los estudios que corresponden. Esas son las realidades que necesitamos hacer visible. O sea, la Procuraduría también necesita incorporar un equipo técnico de profesionales de psicología y de trabajo social para que puedan realizar sus actividades. Hay casos que duran mucho tiempo también, Procuradora, para dar en adopción, digamos. Sí lo hacen, porque eso también tiene que ver con incluso la calidad de las evaluaciones que puedan venir a enviarnos. Por ejemplo, en el caso de las adopciones internacionales, el equipo nacional lo que tiene que hacer es revisar la totalidad de los insumos, ver si la evaluación psicológica que se le aplicó a la familia o a la persona individual que está solicitando la adopción es el idóneo. Si tienen los puntos periciados que son los propios para venir a garantizar que el niño, la niña o el adolescente va a una familia o a un hogar que va a venir a brindarle los cuidados necesarios. Su trabajo social, verificar quién va a ser el grupo familiar cercano a los solicitantes, que en caso que ellos faltaran, pues entonces pueda venir a ayudar al niño, la niña o al adolescente ya en el extranjero para que propicie su mejor proceso de desarrollo integral. Entonces, todas esas facetas son los que llevan ese proceso y sin duda ese escaso personal, la complejidad de los informes es lo que ha generado un acumulado de tiempo de resolución de los procesos de adopción, como hemos hablado. Las 7 de la mañana con 30 minutos, hablamos aquí en la cabina azul de la poderosa YSKL con la Procuradora General de la República, Miriam Geraldina Aldana Revelo. No nos cambie, ya regresaremos. Entrevistas que generan información. Punto de vista. Gracias a Educado edX, experiencia en educación internacional. Omnisport, solo las mejores marcas. En todo momento, para toda la vida, estaremos contigo. Somos siempre la mejor
Felicidades Nuestra Señora de la Paz. Llegaron a la despensa de Don Juan, rebajas para todos. Así de molestos pueden ser los síntomas por deficiencia del complejo B, como el hormigueo y el entumecimiento. Con Neurobión y su óptima combinación de vitamina B es posible fortalecer tu sistema nervioso y olvidarte de estas molestias. En caso de duda, consulte a su médico farmacéutico. Antes de utilizar este medicamento, debe de leer detenidamente el prospecto incluido dentro del producto. Impresa Repuestos. Más de 70 años con repuestos que garantizan tu movimiento. Fabricantes de todas las líneas de repuestos a nivel mundial nos dan su incondicional apoyo. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad con más días de respaldo. Muévete por más garantía. Muévete a Impresa Repuestos. Walter Scott, el experto en el cabello del hombre. Todo hombre merece verse bien y más joven. Walter Scott, el tinte diseñado para hombres que buscamos una apariencia natural en nuestra barba y cabello. Un tinte de fácil aplicación que cubre las canas en 5 minutos. Walter Scott, también en crema fijadora y shampoo para platinar las canas. Walter Scott, el experto en el cabello del hombre. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. Las noticias internacionales y los programas especiales de La Voz de América, usted los escucha a través de los informativos de Radio Cadena YSKL. Las organizaciones a favor alrededor de 33. Escuche la información de La Voz de América de lunes a sábado a través de las frecuencias 104.1 FM y 770 AM. Radio Cadena YSKL y La Voz de América, unidos para ofrecerles información. Música, datos curiosos, entretenimiento y mucho más en La Tarde Poderosa. De lunes a viernes de 3 a 5 por YSKL 104.1 FM. Ahorra energía en tu casa con paneles solares. Encuentra en Omnisport los paneles solares LG para que los rayos del sol que recibes gratis todos los días se conviertan en energía para tus electrodomésticos. Obtendrás un ahorro significativo y estarás en sintonía con la sostenibilidad verde. Planes de financiamiento, asesoría técnica y servicio de instalación. Visita tu Omnisport más cercano o llama al 2205-1900 y comienza ya a utilizar energía limpia en tu hogar. Omnisport, solo las mejores marcas. La sensación de hormigas en las manos, pinchazos en los dedos y entumecimiento en los pies pueden estar relacionados a deficiencia de vitamina B. Con Neurobión y su óptima combinación de vitaminas B, es posible fortalecer tu sistema nervioso y olvidarte de estas molestias. En caso de duda, consulte a su médico farmacéutico. Antes de utilizar este medicamento, debe de leer detenidamente el prospecto incluido dentro del producto. Ceci, vamos de camino. Y también va el tío Foncho. Chivo, entonces voy a echar más pupusas. Tarde de típicos. Te quedaste sin gas y no has llamado a Tropigas. Tranquila, solo llama al 2251-5555 y tus pupusas salvarás. Los servicios médicos de calidad no deben ser un privilegio de pocos, son un derecho de todos. En Hospital Centro de Emergencias nos preocupamos por tu salud, ofreciéndote servicios médicos de calidad al alcance de tu mano. Excelentes paquetes en partos y cesáreas, cirugías, laboratorio clínico. Encuéntranos en el corazón de la colonia médica en San Salvador o llámanos al teléfono 2530-3333. Tráfico vehicular, gracias a Street Racers. Tenemos información del tráfico, vamos con gestores del Viceministerio de Transporte. Buenos días. Buenos días. Queremos informarles que tenemos un accidente en el Troncal del Norte a la altura de lo que es Ciudad Delgado, por la pasarela de Ciudad Delgado, así es que informarle a toda la población que se armen de paciencia porque hay un pequeño accidente por ahí, pero ya se está resolviendo porque ya comenzó a fluir el tráfico en estos momentos. Informó para ustedes, gestores de tráfico BMT. En KL, este fue el reporte del tráfico vehicular. Entrevistas que generan información. Punto de vista. Gracias a Educado edX, experiencia en educación internacional. Omnisport, solo las mejores marcas.
7 de la mañana con 36 minutos a través del 2224-0888. Bueno, con todo un récord, un colega de la Procuradora General de la República nos llamó y nos dice que la conoce desde que estuvo en la Procuraduría de los Derechos Humanos allá en San Vicente. Y después nos continuó desarrollando la trayectoria. Decía, estuvo también como jueza de sentencia en Sonsonate, me dio clases en el CNJ, un historial muy nutrido de conocimiento. Procuradora la saluda, le desea lo mejor, dice, tiene altas expectativas y eso es uno de los aspectos que en los pasillos, fíjese, procuradora, muchos de sus colegas comentan que tenemos, decía un colega suyo la vez pasada, una eminencia, me dice, al frente de la Procuraduría General de la República y que ojalá se traduzca en acciones, pues como usted ya nos ha comenzado a explicar, las necesidades de potenciar el trabajo. Nos quedábamos pendientes, procuradora, con esto de los 9,000 expedientes en mora en distintos procesos que fueron solicitados a la institución. ¿Qué se hace, procuradora? Porque usted nos ha dicho, hay también una inadecuada gestión de talento humano, entonces a veces aunque se quiera dar respuestas no se cuenta con los recursos necesarios. Bien, le decía que la primera acción es venir a hacer un diagnóstico de las competencias, saber si las personas están ubicadas en los lugares a donde puede venir a dar muchísimo más. El personal es altamente comprometido, ese es el primer elemento del diagnóstico. El personal incluso utiliza sus recursos personales para poder desplazarse hacia las audiencias, porque nuestra flota vehicular de un aproximado de 200 unidades para la totalidad de defensores y de sedes judiciales a cubrir, 660 y un poco más, 723 sedes judiciales, note que es imposible lograr el desplazamiento. El otro de los temas es propiciar que sus competencias se vean fortalecidas. Estamos en este momento justamente generando las oportunidades para que nuestras jornadas de formación sean virtuales o semipresenciales, desde de nuestra escuela de capacitación. Hemos hecho un acercamiento también al Consejo Nacional de la Judicatura, porque nosotros formamos parte de los operadores del sistema de justicia y es importante que entonces nos integremos a la jornada de capacitación que está realizando el propio Consejo Nacional como integrantes de todo el quehacer de justicia. Por el otro tema, estamos propiciando que nuestra escuela de capacitación, convertido en un centro de formación, pueda medir. Por ejemplo, en el área de la Defensoría Pública tenemos un promedio del 50% de sentencias absolutorias. Entonces, ¿qué pasa con el otro 50%? ¿Cuáles han sido las estrategias de defensa más adecuadas para poder lograr este resultado estimado hasta ahora? En el ámbito de los derechos del trabajador, que era un poco lo que hablábamos, se recupera alrededor de 9 millones de dólares. A la fecha llevamos aproximadamente 6 millones de dólares. Durante el año se recupera. Durante el año. Entonces ahora, ¿cuáles son las líneas y criterios jurisprudenciales que resultan venir a romper con paradigmas? Hace un par de días veíamos cómo una decisión de una sede colegiada vino a reconocer que no podía venir a destituirse a una persona, una mujer trabajadora en su estado de embarazo. Entonces, el venir a hacer esos íconos, el generar, el reconocer, eso tiene una doble vía. Primero, nos potencia nuestro equipo. Segundo, nos permite reconocer al equipo comprometido su esfuerzo para darle, si bien no un reconocimiento dinerario, pero un reconocimiento al valor agregado que como profesional del derecho está haciendo. Y tercero, lo más importante, estamos mejorando en la atención al usuario, estamos mejorando en la calidad del servicio, estamos procurando hacer conciencia que a veces no se trata de que el defensor no quiera ir, sino qué hacer con estas limitaciones que tenemos. Los comentarios que usted acaba de referir realmente me comprometen aún más. Yo tengo claro, o sea, estimo tener la capacidad para saber a dónde quisiera proyectar a la Procuraduría y sé que cuento con el equipo humano que está capacitado y comprometido para hacerlo, pero nos hacen falta todavía recursos y nos hace falta para aquellos que todavía no han entendido esta nueva dinámica, que puedan venir a comprender que la Procuraduría es una institución de servicio. El presupuesto es bastante limitado, procuradora. El presupuesto es limitado. De 29.8 es lo que dijo el ministro de Hacienda, pero decía usted que podría ser hasta arriba de los 30.2. La Procuraduría
históricamente tiene un déficit presupuestario de alrededor de $740,000 anuales. Esto no es un tema nuevo. Así ha venido funcionando con un déficit anuales presupuestarios. Todos los últimos trimestres, los últimos semestres de cada año, corresponde venir a hacer requerimientos. Sí, nosotros hicimos el propio al Ministerio de Hacienda en un primer momento, el 5 de julio de este año, diciéndole necesitamos que nos brinde un refuerzo presupuestario. Lo hemos vuelto a repetir en las reuniones que hemos sostenido con ellos. Hemos reiterado notas diciendo la Procuraduría ya no está, ya estamos en cifras rojas. Estamos utilizando la inversión en combustible, la inversión en muchas otras obligaciones, alquileres de nuestras casas a donde opera la Procuraduría. Entonces, eso es lo que en este momento nos tiene sumamente preocupados. Lo hemos externado. También, ustedes saben que con la cantidad de personas privadas de libertad se ha incrementado el 61% de las asistencias penales a nivel nacional que brinda la Procuraduría. ¿Qué hacemos si nuestra planta de abogados se sigue siendo la misma? Entonces, ante eso hemos buscado dos vías. Primero, reiterarle al Ministerio de Hacienda la necesidad de contar con ese refuerzo presupuestario. Segundo, acudir al Ministerio de Justicia a decirle que el Fondo de Contribuciones Especiales nos pueda venir a proporcionar una cantidad dineraria. Únicamente le estábamos pidiendo una cantidad bastante exigua. Solo era para que pudiéramos nosotros nombrar a una planta de profesionales. Pero por otra, o sea, eso es para poder terminar este año. Pero por otra, como muy bien ustedes lo apuntan, nos interesa proyectarnos a que el 2020 sea un año estable. Un año en el que podamos cubrir todas las obligaciones básicas que tenemos, salarios que ocupa el 90% de la asignación presupuestaria, pero el 10% restante es para todos los consumibles, los pagos de alquileres, todo el gasto corriente que tiene la institución. ¿En qué momento entonces proyectamos? ¿En qué momento investigamos? ¿En qué momento contratamos más profesionales para poder cubrir? Le estamos haciendo una propuesta al Ejecutivo y ahora lo hemos presentado ante la Honorable Asamblea Legislativa. Estamos diciendo, permítanos contratar una planta de profesionales al menos en un año para que nos ayude a bajar esta carga que tenemos, a cubrir las audiencias para que los jueces resuelvan en tiempo, a poder venir a satisfacer los requerimientos administrativos de atenciones en fijación de cuotas alimenticias, en atención de mediaciones, que esto nos permita venir a dejar más o menos una Procuraduría al día para que ya con la planta permanente podamos continuar desarrollando la dinámica. ¿Y de cuánto sería de cuánto es la propuesta de 5.4 millones fue nuestra propuesta inicial al órgano ejecutivo a través de la cartera del Estado que corresponde. Luego ellos nos indicaron que teníamos que hacer una reconsideración. Fue una reconsideración sumamente dolorosa porque estábamos sacrificando áreas sensibles y hemos presentado una alternativa de 2.2. Pero en honor a la verdad y a las necesidades propias que nos lo demandan, necesitamos al menos llegar a 35 millones. A 35 millones de dólares que nos permitirían comenzar a regularizar. Porque y no reciben recursos, por ejemplo, de la contribución especial. No hubo respuesta del ministro. Aún no. Todavía no hay. ¿De la extinción de dominio le llega algún porcentaje? Del proceso de extinción de dominio, por disposición normativa, nosotros nos corresponde el 5%, pero el 5% estamos hablando en las últimas entregas dinerarias de $30,000. Sí, o sea, es sumamente poco. Sí. Y decía usted también que, están trabajando y han solicitado la aprobación de la fase 2 del proyecto de modernización de infraestructura tecnológica. Sí. Se requieren estos apoyos también, procurador. Aquí sí, debo de reconocer, el Ejecutivo el año pasado que se presenta el proyecto nos han notificado que han aprobado $1 millón, pero con un presupuesto etiquetado, solo para estructura tecnológica. Entonces aquí es donde me permite articular una idea que le había externado anteriormente.
Sin esta inversión en infraestructura tecnológica no podríamos llevar a cabo una modernización del proceso de capacitación. Una modernización en la forma de cómo recibir los faxes de las distintas instituciones del Estado, cómo mejorar o buscar las alternativas de un call center que atienda todos los requerimientos y las llamadas de asistencia. Entonces todo eso nos permitirá venir a proyectarlo con este $1 millón asignado, porque hay muchas áreas, nuestros equipos tecnológicos databan del año 2006. Entonces imagínense los problemas que teníamos en ese tema. Bastante desfasados. Sumamente desfasados. Sí. Mire, procuradora, y hay, por ejemplo, en esto del trabajo de Defensoría Penal Pública, casos fuertes en los que les ha tocado también invertir muchos recursos. Yo leía que el Juzgado Noveno de Instrucción había solicitado la defensa pública en el caso del Chaparral y la acusación contra el expresidente Funes y su familia. Es que la defensa pública, explíquenos, procuradora, es una condición que se requiere en un debido proceso. Eso es indispensable. La Defensoría Pública, antes de mi llegada, únicamente daba asistencia para los imputados presentes. No daba asistencia a los imputados ausentes. Reflexionando el cuerpo normativo constitucional, o sea, nadie puede ser limitado en ninguno de sus derechos sin antes haber sido ido y vencido en juicio. Eso dice el 11, inciso primero de la Constitución. El 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, nos habla de las garantías mínimas de un debido proceso. Y en esa garantía mínima está la asistencia técnica de un abogado asignado por parte del Estado. Pero es para la etapa inicial, procuradora. Es para todo el proceso. O sea, porque no en etapa de instrucción de ley dice que tiene que estar el imputado. Sí, claro. Pero note que en esta etapa, desde la llegada de la noticia criminal hasta el cierre de la etapa preparatoria, estamos hablando que ahí se realiza toda la actividad investigativa que se va a convertir, si es que el imputado llega a ser aprehendido, se va a convertir en elemento de prueba. Si no nos garantizamos la legalidad en esta etapa, legalidad vinculada a cómo se individualiza al justiciable, legalidad en cómo se respeta la cadena de custodia de los elementos materiales de prueba, cómo resulta venir a generarse un anticipo probatorio, un reconocimiento de personas, cómo se garantiza la mismidad del objeto o del documento que va a ser llevado luego al juicio. Todo eso son temas de estricta legalidad. Esto no tiene nada que ver con que el imputado esté presente o esté ausente, porque son los controles que los abogados del Estado tienen que hacer el debido contrapeso con los abogados que acusan en un trámite judicial. Entonces, por eso, a mi llegada, firmé una resolución en la que indicaba que debía de garantizarse la asistencia técnica tanto para un imputado presente como para un ausente. ¿Cuál es la variante? Que no habrá a quien asesorar, a quien indicar si declara o no declara, a explicarle cuáles son los derechos que asisten o que tiene dentro de las audiencias o las intervenciones procesales para hacer los descargos como lo establece ya el 90, inciso último del Código Procesal Penal. Entonces esa es la variante, pero en el control de legalidad eso debe de ser así. ¿A dónde estamos haciendo especial énfasis en este momento? En el descubrimiento probatorio. El 356 del Código Procesal Penal establece una obligación por parte de los agentes fiscales si es que determinan acusar. El 356 dice que con el dictamen de acusación se presenta la totalidad de las evidencias que tuviera en su poder. Y eso tiene un propósito procesal y es propiciar la intimación, el descubrimiento, el poder verificar cuál fue los elementos favorables y desfavorables dentro del trámite procesal, para que el abogado verifique en la totalidad de la actividad investigativa cuáles pueden ser de su utilidad para poder o contravertir o reiterar la presunción de inocencia que tiene su propio cliente. Entonces aquí es donde estamos buscando que en igualdad de condiciones desde Corte Suprema de Justicia nos habiliten tener acceso al menos por este momento a los dictámenes de medicina legal para que preparemos una adecuada defensa. Entonces la defensa es un elemento sine qua non del sistema de justicia. No solamente de la justicia penal, es de todo el sistema de justicia. Y en estos casos de corrupción igual, el descubrimiento probatorio también debe ser como supervisado.
toda la actividad investigativa tiene que ser controlada por la defensa. En este caso... ¿Y si hay defensa particular, procuradora? Las condiciones no varían. La Constitución y los tratados internacionales son consistentes. Es un bloque de protección de constitucionalidad, igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades en la intervención, descubrimientos probatorios por igual, ¿verdad? Control de las legalidades y la garantía de contar con un funcionario que se convierta en eso, en un tercero independiente e imparcial que propicie la generación e igualdad de condiciones de la participación procesal. Hay un saldos acumulados, decía usted, procuradora, de las cuotas alimenticias. ¿Cómo se está administrando esta situación? Y bueno, ya nos ha explicado esto de la carencia de recursos, pero igual es algo que hay que enfrentar. Por supuesto. La Procuraduría controla la asignación de cuotas alimenticias por 2 vías. Uno, porque se fije a nivel administrativo dentro de nuestra sede, a través de el funcionariado de la unidad de familia, pero por otra también que puedan venir a haber sido fijadas por el órgano judicial. El sistema de control de las asignaciones de cuotas alimenticias tiene 2 grandes modelos. Un modelo no automatizado, manual, y en ese sistema todo ocurrió del año 2010 hacia atrás. Tuvimos algunas limitaciones. La falibilidad humana, la falta de la totalidad de los datos útiles para el seguimiento y la entrega del dinero nos han permitido lamentablemente acumular dentro de la institución un aproximado de $2.2 millones. Porque no venía el nombre completo, la dirección no estaba completa, la cantidad dineraria tenía un error en la asignación, las personas se movieron de domicilio, se fueron del territorio nacional, no llevaron los documentos de comprobante que nos agilizara la conciliación bancaria. Las causas que propiciaron todo esto son múltiples, ¿verdad? De la falta de automatización de todo esto, la transición y los traslados de las personas de sus lugares de domicilio, y por el otro lado, del año 2011 en adelante, un sistema automatizado. Un sistema automatizado, pero que teníamos una limitación. Nuevamente, los campos no eran todos obligatorios, a veces había colocación de información que no resulta venir a ser consistente con la información real. Todo eso ha venido a tener una incidencia. ¿Cómo lo estamos tratando de solucionar? Lo primero, que el sistema automatizado pueda tener campos obligatorios. Segundo, recientemente hemos firmado una adenda con el Registro Nacional de Personas Naturales que nos permitirá verificar los algoritmos del DUI. De manera tal que si tenemos la información fidedigna del DUI, luego si tenemos un problema domiciliar de inconsistencia de un nombre, vamos a poder enviar y permitirnos hacer la consulta con el Registro Nacional de Personas Naturales para mantener un dato cierto. Y saldos acumulados con sistema no automatizado. Con la cooperación del proyecto Prointegridad, y confiamos que pronto con la colaboración del PNUD, tenemos un equipo muy reducido de 3 profesionales que están ayudándonos a venir a hacer la automatización de lo que está manual a un sistema que nos permite validar esa información, identificar realmente a quién le pertenece el dinero. Y hemos hecho ya una entrega aproximada de los primeros $80,000. Yo sé que frente a 2 millones diría, eso es muy poco, pero ¿verdad? Hemos avanzado. O sea, estamos ya haciendo devoluciones tan pronto como resulte venir a ser propio. Por eso estimamos que pronto volveremos a pedirles la colaboración cuando ya no podamos venir a encontrar a estas personas para buscar una forma, una campaña comunicacional que haga genere la posibilidad de que se acerquen, que se aboquen a la institución, si tienen algún documento, algo que nos ayude a poder dar con quién es el verdadero titular de esa cantidad. Estamos para servirle, procuradora. Gracias por habernos acompañado esta mañana, y estaremos pendientes también de cada uno de estos momentos que se prepara la Procuraduría General. Como dice usted, esta etapa del año es crucial
para cerrar 2019 y proyectarse a 2020. Muchas gracias por haber venido, procurador. A ustedes por este espacio, sin duda alguna, en la medida en que podamos hablar de las necesidades institucionales, ustedes están colaborando en cómo darle un mejor servicio al usuario, cómo disminuir los tiempos de respuesta, cómo generar que haya un debido proceso en todos los trámites del proceso y además que juntos podamos ir construyendo una cultura de paz. Muy buenos días. Buenos días.